Bienvenidos, estimados estudiantes. Ahora vamos a ver el proceso civil en el derecho romano. Para esto vamos a identificar la clasificación de procesos que hubo en esa época. Hubo procesos de derecho público y también hubo procesos de derecho privado. Los procesos públicos está equiparable en la actualidad al derecho penal. El derecho penal ya sabemos que puede ser iniciado por el mismo magistrado, por cualquier ciudadano o el mismo lesionado o la víctima. Estos son procesos donde se van a tratar hechos delictuosos que van en contra no de una, sino de toda la sociedad, porque la sociedad protege diversos derechos comunes, como por ejemplo la vida, como por ejemplo la propiedad, como por ejemplo la libertad. Entonces, estos son parte del derecho público. Por otro lado, tenemos el derecho privado. Aquí sí, existe la necesidad de indicar que tiene relación con el derecho civil. A diferencia que el derecho público tiene que ser iniciado a instancia de parte, es decir, es el afectado quien tiene que realizar la intentio, o sea, tiene que iniciar la actio, la acción. Si no, no puede darse este tipo de procesos. Ahora, cuando vemos en este caso cómo se iniciaba la actio, en principio se decidía sobre tener en cuenta a un juez privado, a un juez particular, que es diferente al magistrado. Vamos a identificar. La persona víctima, el afectado, podía presentarse como parte demandante, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la norma. Para la primera fase del proceso civil romano era un sistema rígido, era un sistema verbal. Se le llama la actio, las legis actiones. Las legis actiones, pues vuelvo a repetir, era muy rígido, expresado verbalmente. Pero como las personas querían seguridad de cómo se está impartiendo justicia, pasa al sistema formulario, es decir, a un sistema escrito. La demanda debe presentarse en forma escrita. Cumplidos los requisitos, era peculiar en esa época que aparte de todos los el petitorio, los fundamentos de hecho, los de derecho, el demandante debía de proponer un árbitro. Proponiendo un árbitro, pasaba a conocimiento del pretor, del magistrado. El pretor magistrado calificaba esa demanda y si era admitida, entonces cursaba notificación a la otra parte, el demandado. El demandado, de igual manera, tiene varias posibilidades, no solamente contestar la demanda, pero antes de indicar qué otras posibilidades tenía, podía contestar, presentarse y ahí también podía solicitar el nombramiento no de un árbitro A como había propuesto el demandante, sino negar esa posibilidad y poder nombrar a un árbitro B. Teniendo conocimiento el pretor y cursado al demandante, el demandante, si desea, perfecto, ese es el árbitro que va a conocer el caso. Pero si no, el demandante negado, se le daba la posibilidad al pretor magistrado para que él pueda nombrar al juez que va a conocer el caso, juez o árbitro. Nótese que en esa época ese juez, ese árbitro, no tenía la exigencia de conocer todas las normas, sino que tenía que ser una persona proba, una persona honrada, el que en realidad va a impartir justicia. Claro está que una vez que el pretor magistrado le da todas las instrucciones al árbitro juez para que pueda realizar todo el proceso, ver qué medios probatorios va a analizar, a quién de los testigos va a escuchar, una vez hecho eso, el juez o árbitro emitía su decisión, pero su decisión no era denominado sentencia, sino es un laudo arbitral que no tiene el poder del executio. ¿Por qué? Porque cuando las partes o la parte obligada
a cumplir lo decidido por el juez, no lo hace, la otra parte perjudicada que ganó el proceso judicial podía dar cuenta al pretor magistrado. Este magistrado sí tiene el poder del executio y podía obligar bajo las Fuerzas Armadas, legiones, ahora policiales, exigir que se cumpla, hacer ejecutar su decisión. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, habíamos indicado que el demandado, al ser emplazado, notificado, no solamente podía contestar, podía allanarse. ¿Qué cosa es allanar? Ponerse plano, aceptar en todo o parte de los extremos pedidos por la parte demandante. También podía presentar una excepción o varias, ¿no? Excepción para poder dar por concluido el proceso. Como también contravenir, quiere decir contrademandar, es decir, expresar otros pedidos aparte de lo que haya expresado la parte demandante. Bueno, vamos a ver, el demandante también, junto con su demanda, podía presentar la injure, quiere decir, esta es la parte que se presentaba ante el pretor magistrado. El pretor califica, notifica a la parte demandada, el demandado debía de presentar a otra persona como un vindex. ¿Qué cosa es el vindex? El vindex es la persona que va a garantizar que el demandado se va a presentar al proceso judicial. Va a asegurar la comparecencia del demandado en el día fijado, ¿no? Eso es lo que pasaba con el vindex dentro del proceso judicial privado. Ahora, ¿quiénes eran los cognitores? A veces las partes no estaban obligadas a comparecer en persona, ¿no? Sino, como regla general, bajo las acciones de la ley, podían nombrar, ¿no?, a un mandante, como que un representante. Entonces, ¿podían presentarse en esta litis contestatio? Sí. Entonces, a ellos también le denominaban cognitores, procuradores, para que puedan representar a la persona, ¿no? Ahora vamos a ver qué debates, ¿no? En la confessio injure, el demandado confiesa la deuda o reconoce el derecho del demandante. Entonces, aquí hay una confessio injure. Es una especie de allanamiento. En el llamado necesario, decíamos que el demandante presta el juramento al demandado y este juramento es llamado juramento necesario. ¿Por qué? Porque el demandado está obligado a prestarle, ¿no?, la garantía ante esa actio que ha presentado. Es decir, por ejemplo, en el caso que haya solicitado una medida cautelar, tiene que presentar una cautela o una contracautela, porque en caso de que está afectando de una manera que no debería de ser y afecta al demandado, entonces el demandado debía ser resarcido, ¿no?, por esa afectación injusta. Entonces, por eso es que debía hacerse este llamado necesario en el proceso judicial. ¿Qué debates principales se daba? El demandado invoca una excepción natural. ¿Cuándo invoca el demandado una excepción natural? Por ejemplo, cuando ya había habido una transacción, un acuerdo previo y la persona quiera desconocer ese acuerdo, la otra parte ha cumplido, pero aún más sigue demandando. Entonces, presenta la excepción natural y hay diversos factores por lo cual se puede presentar la excepción. Uno es también por caducidad, es decir, habíamos indicado en el derecho de obligaciones que solamente se tiene un tiempo para poder demandar, no es un derecho permanente. Entonces, si el deudor no ha tenido el cuidado de exigir la obligación durante cierto plazo, un tiempo establecido, pierde su derecho de acción y el derecho mismo. Entonces, tranquilamente podía presentar la excepción, ¿no?, el demandado. ¿Cómo se da la composición de la fórmula? Empieza con la designación del juez, después se viene la fórmula propiamente dicha, cuyos diversos elementos han sido analizados,
por los jurisconsultos con el mayor esmero posible para darle esa fórmula, ¿no?, al juez y decirle: tú vas a realizar estas gestiones para poder impartir justicia. Ahora, ¿cuál es el requisito del árbitro? Habíamos dicho. El requisito para conformar el arbitraje viene a ser que debe ser propuesto por el demandado, aprobado por el deudor, notificado al demandado, aprobado por el demandado, y si el demandado no lo aprueba, entonces se debe de nombrar por parte del magistrado pretor, y cuando se dé este nombramiento puede darse la posibilidad de que ese árbitro, ¿no?, pueda ser nombrado por el pretor, y así el pretor pueda seguir, ¿no?, con tachas de testigos, con tachas de medios probatorios, para que pueda decidir el caso que está siendo presentado en controversia. Muchas gracias.